¿Te ha tocado alguna vez presenciar alguna situación de posesión o de legión? Tuve también en una ocasión en un servicio donde trajeron un predicador de otro país. Empezó a hacer el llamado para quienes quisieran aceptar a Jesús en sus vidas. Se acercó una mujer y le preguntó el predicador. De hecho, ni siquiera hablaba en español, tenía su intérprete. Y al preguntarle al intérprete cuál era su nombre, la señora se empezó a reír, pero se empezó a reír a carcajadas. Y le dijo, pues, somos varios para decirte todos nuestros nombres. Y hubo un intento de atacar al predicador. ¿Qué tal, amigos de No Mires por la Ventana? Bienvenidos a un episodio más de esta su casa, su canal, su podcast, el podcast de su predilección, No Mires por la Ventana. Yo soy su amigo Quique Huerta y hoy venimos ya a presentarles un nuevo episodio pues dentro de esta gran ventana que es de ustedes, de todos ustedes que están de aquel lado de sus dispositivos. Es un placer saludarlos y desde luego le mando un saludo a toda la familia mexicana, a la comunidad latina alrededor del mundo, sobre todo a los hermanos en Estados Unidos y a todo Centro Sudamérica. Un abrazo grande para todos. Y pues nada, estamos, pues la verdad ya para iniciar, para platicar un tema que yo creo que es de mucho interés para todos y siempre han mostrado los ventanólogos un interés en particular por este tipo de temas. Hoy me acompaña una persona que pues de entrada ya habrán visto en la miniatura del video, viene con su rostro cubierto ya que me solicitó mantener su identidad en el anonimato por el tipo de responsabilidad que tiene dentro de su iglesia, de su ministerio. Él, pues ahorita nos va a platicar un poquito cuál es su recorrido dentro de la iglesia cristiana y nos va a explicar a lo mejor a detalle porque hay una serie de divisiones y cosas que muchas veces no nos quedan claros. Pero bueno, sin más ni más, mi estimado Luis, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Yo sé que es una situación no muy cómoda para ti, y sin embargo, también vamos a tratar de tomar el tema con mucha seriedad, porque la verdad creo que estamos comprometidos con llevarle a la gente información real, de gente real, porque hay mucha desinformación en las redes sociales al respecto. Pero bueno, bienvenido y si le puedes platicar un poco a la comunidad quién eres, qué has hecho y pues tus generales. ¿Qué tal? Sí, pues muchas gracias por la invitación, Enrique. Sí, como lo decías, se complica mucho en tomar la decisión de decir cosas que probablemente no es de mucho agrado para todos hablarla. Pero creo que como tú lo mencionaste, ¿no? Hay que hablar ciertas cosas que sí son verdades, que se dan en las iglesias, y no solo en las iglesias, se dan a lo largo de tu vida en cualquier parte, ¿sí? Yo desde que tengo uso de razón, yo nací en una cuna evangélica. Y a lo largo de mi vida, pues he experimentado ciertas cosas, he visto ciertas cosas dentro de la iglesia. Y eso te afirma mucho en tu fe, te da mucha certeza de las cosas que tú crees. Pero también llega a darte cierto temor por el desconocimiento, ¿no? Pero estamos aquí para hablar de eso y te agradezco la invitación y un saludo a tus seguidores, a tus ventanólogos, como tú le llamas. No, hombre, pues muchas gracias, Luis. Y pues sí, para ir entrando en el tema, a ver, tú eres evangélico, ¿no? De nacimiento. Nosotros a lo mejor conocemos desde nuestra realidad, desde lo que nosotros tradicionalmente hemos crecido sabiendo, le llamamos cristianos en general a todos los que no son católicos. Pero no funciona así. ¿O cómo funciona para ustedes? Para ir poniendo las bases para desarrollar el tema. Bien. Bueno, de entrada, el término o el título cristiano se lo dieron por primera vez a aquellos que imitaban o seguían los pasos de Cristo. Y no fue como un halago en ese momento, fue una especie de apodo. En Antioquía fue la primera vez que le pusieron cristianos a los cristianos. Hoy en día, pues es un halago que alguien te diga cristiano.
Sin embargo, yo considero que nosotros nos deberíamos presentar como evangélicos y que la misma gente te diga cristiano, porque se supone que pues es un título, ¿no? Todo aquel que se diga a sí mismo cristiano probablemente no lo sea del todo. Ok, y el tema de evangélicos es porque están apegados al evangelio. Porque la gran comisión es esa, anunciar el evangelio con nuestros actos, nuestro testimonio, incluso hasta nuestra forma de expresarnos. Ok, partiendo de esa premisa, en el tema de, pues ya hablando como tal de posesiones demoníacas, es muy común escuchar que hay servicios donde algunos pastores o miembros de la iglesia, porque también tienen sus rangos, invitan a la gente a asistir como tal para hacer una oración y expulsar, echar afuera a los demonios, porque además esto es un tema bíblico que tú nos puedes explicar cuál es el fundamento de esto. Bueno, entraste de lleno y creo que es importante mencionar primero un par de cosas, ¿no? La verdad es que no es que haya, o por lo menos yo no sé de algunos pastores que hagan servicios o cultos enfocados a ese tema. Es decir, no es como que haya un culto para la liberación, no. En las experiencias que yo he tenido y la mayoría de las veces que lo he visto son manifestaciones que se dan en medio de un servicio. Todos los servicios que van dirigidos al Señor se hacen con ese fin, con adorarle, servirle. Pero pasa que hay manifestaciones en medio de ello. No precisamente se hace un servicio para liberar. La diferencia que hay entre religiones, por decirlo de alguna manera, o denominaciones, es que nosotros lo llamamos liberación. En otras, en religiones tradicionales les dicen exorcismo, ¿no? O no sé si tengo mucho, no sé mucho el tema en ese ámbito, pero nosotros le llamamos liberación, echar fuera demonios, etcétera. Y eso no precisamente hay una escuela para eso. Hay quienes tienen el don de echar fuera demonios. Y por supuesto también las entes malignas, el diablo, los demonios, reconocen la presencia de las personas que están en el lugar. Entonces, cuando se presentan ese tipo de cosas en los servicios, hay que tener cierto cuidado porque no es cualquier cosa. Primero, existe, es verdad. Si creemos que existe el bien, naturalmente debe haber un mal. Si creemos que Dios existe, que su poder es grande, que hay manifestaciones divinas, pues también el diablo tiene poder limitado, claro está, pero lo tiene. Ok. Tú mencionas algo que sí me llama mucho la atención. Hablas de que el diablo o el demonio o la entidad que está en ese momento a lo mejor sometiendo a una persona identifica la presencia de alguien que tiene ese don. ¿Ese don es innato en la persona? O sea, ¿la gente ya nace con esos dones? Tal vez vaya a tocar un tema contrastante para la ideología de cada persona. Y partiendo de la base, decir que la ente reconoce la presencia, más bien reconoce la esencia de la persona. Es decir, no es que reconozca quién tiene el don y quién no, sino reconoce quién tiene a Dios de su lado, quién sí está realmente apegado a los preceptos de Dios y reconoce la santidad de Dios que hay en el lugar o en la persona. Un ejemplo de ello te puedo mencionar una historia bíblica muy corta. Cuando unos muchachos quisieron liberar a un joven que estaba endemoniado en el nombre de el Jesús o el Dios que predicaba Pablo, que anteriormente se llamó Saulo de Tarso, después Pablo, después de que tuvo un encuentro divino,
Y ellos dijeron en el nombre del Dios que predica Pablo, como si ellos fueran unos emisarios, ¿no? Unos enviados. El mismo demonio dentro del joven los avergonzó y lo primero que dijo fue lo siguiente: a Pablo le conocemos, pero a ustedes no. No sé quiénes sean. Y el diablo o el demonio avergonzó a esos muchachos. Eso nos da pues un punto de partida, ¿no? El diablo sabe quién eres, no por otra cosa, sino por tus mismas acciones. Así es. La verdad me dejaste sorprendido. Era algo que, a pesar de que ya lo había escuchado, creo que no lo había comprendido como en este momento. Porque le acabas de abrir la puerta a un montón de dudas que me surgieron. Pero vamos a ir por partes. La potestad de Dios al final es, y en esencia es lo que va a hacer que la liberación se lleve a cabo. Nunca es la persona, eso me queda claro. Y el mismo ente puede desconocer a la persona entendiendo que Dios no está residiendo en ellos. Entonces eso me lleva al tema de la brujería. No quiero entrar todavía de lleno porque es un tema delicado, pero lo vamos a dejar ahí en puntos suspensivos en este momento porque me va quedando muy claro lo siguiente. Ok, es una liberación o echar fuera demonios. El demonio identifica dónde sí está residiendo el poder de Dios, ¿no? O quién ya ha sido, se le ha otorgado esa potestad en algún punto y proceden a la liberación que se puede dar en medio de cualquier lugar, no solamente de un servicio, ¿no? Porque mucha gente luego habla, por ejemplo, y lo digo con mucho respeto porque yo soy católico, pero sí hay congresos de liberación en la Iglesia Católica, ¿no? Vamos a hacer oración de sanación, vamos a hacer liberación, y eso también de repente existe en la Iglesia Cristiana, a lo mejor con otro nombre. Sobre todo el tema de sanación, y a lo mejor ahí fue donde yo me confundí un poco y quizá muchos tengan esa idea de que está ligada una cosa a la otra, pero son temas diferentes, o es lo mismo la sanación y la liberación. Hay servicios, hay eventos de clamor, hay eventos donde podemos llevar necesidades, hay puntos incluso dentro de los servicios donde hay momentos para pedir por tu necesidad, y tu necesidad pues abarca pues toda la extensión de la palabra, lo que se llame necesidad. Puede ser necesidad por enfermedad, puede ser necesidad por alguna situación que esté sucediendo en tu vida, y esas son las peticiones que se hacen. Ahí abre un abanico de necesidades, por decirlo de alguna manera, incluso por algún familiar, etcétera, ¿no? Pero como tal, como acabas de mencionarlo, servicios de liberación o congresos de liberación, pues no he escuchado, no puedo decir no existe, pero que yo sepa, nunca he visto, nunca he escuchado eso. Ahora, supongo que ya te habrá tocado ver manifestaciones en medio de estos servicios ocultos, no ocultos, servicios ocultos es el nombre correcto, ¿no? ¿Te ha tocado ver manifestaciones? Por supuesto, sí. He tenido más de una experiencia como espectador. ¿Sí? Tampoco voy a hablar de más. Como espectador. Y ojo que esto no lo hago con el fin de morbo, pero pues se presta, ¿no? Se presta a la curiosidad. Sin embargo, esto es para que pues se entienda, por supuesto, que existe y que hay que tener cierto cuidado con todo este tema, ¿no? Yo puedo llegar de repente como escéptico y decir, no, están actuando, porque vemos videos en la red, en cualquier plataforma, de gente que se convulsiona, se le van los ojos en blanco, se pone a saltar. Incluso hay videos que rayan en lo chusco, lo digo con mucho respeto, porque pues al final uno desde la ignorancia a veces juzga y dice uno, no, eso es una fachada, están actuando, eso es no es realidad, no hay una manifestación como tal, porque puede variar el tipo de situación que se puede vivir ahí, supongo. Tú recuerdas, vamos a empezar por una donde no sé qué haya sido la primera vez que tú fuiste testigo de alguna de estos
situaciones. Sí, claro, y enriqueciendo el comentario que tú hiciste, se presta mucho a eso, ¿eh? Primero, eso no se planea. Decir, hoy viene fulano y vamos a hacer esto, eso no se planea. Y honestamente tampoco es como que no hay una receta como para hacer una liberación o echar fuera demonios. Cuando la presencia de Dios está en la persona y habita en la persona, una palabra a veces basta. En ocasiones, pues no. Y estos videos que tú mencionas, que por supuesto he visto también, lo que dan pie es a que las personas no crean tan bien en todo. Es decir, no todos son reales, pero tampoco todos son falsos, ¿no? Y ahí te entra esa duda o al final te vuelves incrédulo por lo mismo, ¿no? Porque tanto hay gente que son charlatanes y solo hacen videos para alimentar el morbo o no sé. Y en tu caso, ¿en qué momento, con qué situación te diste cuenta de que esto era real, de que sí estaba pasando? Bueno, en mi experiencia, en la que yo viví, la primera vez que yo vi una manifestación como esta fue con una vecina, fíjate. Yo estaba, pues obviamente, creo que en la primaria todavía tenía como 8 años, 9, no lo sé. Pero había unas personas que iban a una iglesia, y llegaban mucho a mi casa, tu casa, por supuesto, porque hacían llamadas telefónicas y en la cuadra éramos la única familia que teníamos todavía teléfono, estoy hablando de ese tiempo, y llegaban mucho a pedirnos ese favor, ¿no? Llamaditas y etcétera. Y una de las familias de la cuadra llegó a mi casa a pedir un taxi, que porque querían llevar a su hija al médico, que porque tenía problemas, que se sentía enferma, que se sentía mal, no recuerdo cómo fue la cosa. Yo era muy chico para analizar la situación. Entonces, pues mi mamá, entre llamadas y llamadas y llamadas, llegó un taxi. Vimos pasar el taxi y lo vimos que se fue vacío. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasó, no? Mi mamá fue y como pues me dijo, vamos a ver qué pasó, ¿no? ¿En qué podemos ayudar? El taxista no se quiso llevar a la chica porque la chica estaba pues haciendo cosas raras, ¿no? De decir dicen que el taxista dijo, no, yo con esto no me meto porque si se llega a infartar, que esto, que etcétera, ¿no? Hay temas ahí que no supe muy bien. Pero entonces llega un pastor, que también es amigo de la familia. Llegó un pastor porque entre que enfermedades y demás, hay pastores que se preocupan por su gente y dices tú, bueno, van a orar por ellos. Y el pastor dijo, es que esto no es una enfermedad, aquí hay una manifestación. Ahí fue donde por primera vez, porque lo escuché, no querían dejar entrar a cualquier persona ahí al cuarto, a la casa, pero la chica salió de su habitación. Salió de su habitación gritándole a todo mundo y empezó a insultar a sus padres. Entre su novio, que era un sujeto pues de complexión física grande, la quiso agarrar, no podía con ella, su papá, su hermano y sus tíos. Y cuando tú dices, una chica de 14 años, no la puedan dominar 4 o 5 personas así de grandes, y van a decir ahorita no, tenía 14 años, tenía novio, pues sí, tenías novio, ¿no? Grandes y no podían con ella, dices tú, oye, pues entonces esto no es normal, ¿no? No es normal. Mi mamá me dijo, salte de acá, vente para acá, porque aquí esto no... Te explico luego, me dijo, ¿no? Ya sobre la marcha, sobre ese mismo momento, yo por curiosidad me quise quedar. El pastor empezó a orar por ella, empezó a llamar por su nombre al ente, no sé, o solicitarle, te llamo por tu nombre, sal fuera y ¿no? Y muchos de los señores que estaban ahí, pues empezaron a unirse, ¿no? Pero es ahí donde te digo que el ente
sabe quién es quién. Empezó a callar a 2, 3. Y tú cállate, tú no tienes autoridad sobre mí porque estás haciendo esto y te crees con la autoridad para venir a hablarme a mí. Y tú cállate también porque empezó a avergonzar a muchos ahí. Entonces el pastor, ¿saben qué? Mire, déjenme solo con la chica. Le puso las manos sobre la chica y la chica cayó en un profundo sueño. No puedo decirte se desmayó, no puedo decirte cayó al instante. Se cayó en un profundo sueño. El pastor habló con la familia, no sé qué habrá hablado. Yo te digo, tenía muy poca edad para comprender la situación, pero no era cosa sencilla. Entonces por eso te digo, no es como que un paseo en el parque estar en una situación como esa. Y no todos pueden tener la autoridad, como te digo, para hacerlo. Debió ser una situación impactante para ti y entiendo que la recuerdes con detalle porque un niño, un Luisito de esa edad, bueno, pues no olvidaría fácilmente una situación de ese tipo. Supongo que el ir creciendo tanto en edad como en la fe te ayuda a comprender cada vez más cómo funcionan las cosas y cómo se pueden remediar, porque sí, incluso para un adulto pues son situaciones de mucho impacto. Hemos oído en el tema incluso pues, de la religión que gustes y mandes, ¿no? Cómo estas posesiones llegan a afectar a tal grado que en el plano físico de la persona provocan contracciones musculares involuntarias y que se lleguen a poner en posiciones impensables e imposibles incluso para el cuerpo humano. Se contorsionan, el cambio de voz, cosas que muchas veces parecen sacadas de una película de terror. Y esas situaciones son las que muchas veces generan el morbo dentro de nosotros. Incluso yo he insistido mucho con esto, le preguntaba a Rafa, un amigo pastor, creo que tú ya lo conoces también. Le digo, oye Rafa, ¿por qué no hay una compilación a lo mejor de videos, de situaciones con una intención académica sobre todo? Me dice, mira, la verdad es que son situaciones donde debemos anteponer la dignidad de la persona porque nadie quiere ver a un familiar en una situación así y mucho menos recordarlo. Y para nosotros como pastores, me decía Rafa, incluso también es impactante ver cosas de ese tipo. Pero bueno, quiero retomar otra cosa que me llamó mucho la atención que tú dijiste. Dijiste, en algunas ocasiones, y esto ya me lo había dicho Israel también, que estuvo ayudando como pastor algún tiempo en una iglesia cristiana, en muchas ocasiones solamente el nombre de Dios basta, con una palabra basta, pero en muchas otras ocasiones es necesario una oración más intensa y que se sumen la gente, los hermanos de la iglesia, para que esa liberación se pueda dar. ¿Por qué sucede esto? Es una guerra espiritual. Yo podría definirlo de esa manera. Pero mira, caemos en esto. Hay un libro que lo recomiendo mucho, se llama Con Permiso. Es de un pastor y cantante, se llama Marcos Vidal, probablemente muchos lo conozcan. Habla acerca de las formas. Habla acerca de que creemos que a veces tenemos la receta para hacer ciertas cosas. Y creemos que es así como el poder de Dios se puede manifestar. Y que solo de esa manera podemos actuar. Yo creo que, como te mencioné, no siempre es así. Pero también es importante entender que es una guerra espiritual. Y el respaldo es importante. El respaldo de las personas que estén contigo, de las personas que también estén en ese momento orando por ti. Porque parece que no, pero las personas que están en un momento como ese, ya sea pastor, ya sea líder, ya sea una persona que no tenga un cargo en la iglesia, una persona que esté viviendo una vida pues con una relación muy estrecha con Dios, y ya sea que tenga el don de liberación o que realmente Dios le permita o tenga la autoridad para eso, también hay un desgaste físico, un desgaste pues emocional también. Entonces es importante que sí haya
pues que se sumen, como tú lo acabas de mencionar. Y esto me recuerda mucho a una experiencia que tuve, como te dije, tengo más de una. En una ocasión tuve la oportunidad de estar en un aposento, así le llamamos nosotros, aposento. Nos invitaron a varios de los jóvenes. En ese momento yo no tenía ningún liderazgo ni nada, pero yo estaba en un grupo de jóvenes que me dieron la invitación. Y yo dije, bueno, listo, sí, porque el aposento no solo es ganas, no es emoción. El aposento es importante que tú tengas la convicción de que va a ser de bendición para ti, para las personas, o para que Dios trate con tu vida, ¿no? Fuimos, nos retiramos, fue en un rancho, de hecho, fue en un rancho, había una casita, había un pozo de agua y teníamos una bomba de hidroeléctrica, creo que le llaman, ¿no? Para que nos suministrara agua del pozo. Pero pues los detalles son lo menos importante. Estábamos pues durmiendo y nos dijo el líder que se encargó de organizarlo. Nos dijo, chicos, mañana llegamos una tarde, oramos, ya cuando nos fuimos a dormir, oramos y nos dijo, chicos, mañana antes de las 6 de la mañana vamos a tener un momento de oración. Antes de que empiece a amanecer, es importante tener una relación con Dios, y quienes conocen de esto sabrán que son de las oraciones que más se disfrutan, aunque son más difíciles porque el sueño, estás agotado, ¿no? Tu carne. Llega el momento, yo puse una alarma, un canto, precisamente como alarma. Nos levantamos todos, salimos de la casita a un techado que tienen. Y en ese momento un hermano, pues no se pudo quedar parado, se sentó. Y todos dijimos, no, pues es que tiene sueño. De la nada empezó a llorar, y nosotros orando, y dijimos, bueno, a lo mejor es algo que está sintiendo. Y uno de los hermanos, porque era más de un líder, eran adultos, puso su mano sobre el hombro de la persona, pues yo creo que, pues orando y demás. Pero esta persona se acostó al piso, no se levantó ni nada, y no se postró, se acostó al piso y empezó como que a llorar con más intensidad, y esos pequeños gemidos empezaron a hacer gritos, y pues abrimos los ojos y el líder nos dijo, no dejen de orar, pidan al Señor que los cubra con su sangre, que los cubra y que los cubra. Y ya la oración se tornó a una liberación. Estábamos en presencia de una manifestación, y no era otra cosa sino pues un demonio manifestándose en ese momento. Yo creo que más de una persona se va a identificar, o tal vez más de una persona ha escuchado o ha experimentado este tipo de cosas en los retiros, como les llaman, en los aposentos. Honestamente, yo sí, en ese momento no es que me haya dado miedo, pero sí tomé la precaución correcta. Empezamos a orar, y nos decía el hermano, no abran los ojos, sigan orando. Como a los 30 segundos que siguieron orando, ya no solo era él, más de uno empezó a hacer lo mismo, y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Sigan orando. 3 de los hermanos empezaron a sentir lo mismo, y parecen, como tú lo acabas de mencionar, actos del cuerpo que no son normales, ¿no? Uno de los hermanos, se puso como mesita hacia atrás, y se le distorsionaba la voz y gritaba. Empezaron a orar por él, y yo creo que Dios se manifestó en ese momento. Hubo liberación, pero el primero es el que no podían controlar. Y uno de los hermanos empezó a decir, danos tu nombre, te llamamos por tu nombre. Y empezó a gritar, muerte, muerte, muerte. Y se agarraba la cabeza, se agarraba acá, y no sé por qué se agarraba mucho por acá.
porque para esto pues ya había pasado un tiempo y nosotros ya estamos cansados porque pues en un aposento en la mañana es sin comer, sin nada, pues es en ayuno y estamos muy cansados, nos retiramos, nos sentamos de lejos, estábamos presenciando y gritaba el hermano y decía eso. Entonces lo sentaron como pudieron, lo agarraron, oraron por él y empezó a llorar de nuevo como al principio y muy cansado, muy sudado. Empezaron a declarar liberación sobre él. Y yo creo que sí hubo liberación, yo confío en que sí hubo la liberación. Y empezó a decir, esto me atormentaba desde hace muchos años, esto me llevó a mi primer divorcio. Hubo liberación y pues eso fue impactante. La verdad que son de las que más me dejan marcado y me afirman en la fe. Es difícil cuando estás en ese momento de terminar, porque también esto es grado de dificultad. Cuando sí es un tema de influencia o posesión demoníaca y cuando es un tema psicológico. ¿Hay alguna manera que tú tengas de discernir esa parte o que te hayan sugerido o que dentro de tus conocimientos y tus pláticas con otros líderes y pastores de la iglesia te digan, bueno, pues a mí me ha pasado esto y a lo mejor pues la realidad es que tal caso que me sucedió era meramente psicológico? Sí, hay un tema con una persona que más allá de lo psicológico creo que es de salud mental. Hay un chico que tiene una especie de crisis, le dan una crisis y el diagnóstico que tiene, según él nos comenta, es porque no oxigena en ese momento el cerebro. Entonces como que empieza a sentir opresión y parece que le dan ataques epilépticos. No llega a tal grado. Él está súper consciente en ese momento, pero no puede controlar su cuerpo, se tensa, se pone rojo, quiere vomitar, le lloran los ojos. Pero es eso, es una crisis que tiene, es mental, él lo sabe, él tiene ese diagnóstico, es un diagnóstico porque pues ha ido por años, no sé si todavía lo tenga. Y en una ocasión sucedió en un evento que tuvimos, todos lo conocemos, iba con nosotros, y sucede que empezó a tener la crisis en un servicio. De hecho, le sucede muy a menudo. Y uno de los hermanos, como era un evento grande de varias iglesias, un hermano que era pastor, pero de otra iglesia no conocíamos porque no fue ni siquiera en el lugar donde radicó. Se acercó y dijo, no, pues vamos a orar porque probablemente se quiere manifestar algo, y uno de los hermanos de la iglesia dijo, no, no es así. Esto es un tema de salud. Y probablemente el hermano no es que no tuviera el don de discernimiento o que no supiera. Más allá de eso, creo que cuando tú estás en una situación como esa, llámese lo que se llame, ya sea por salud, ya sea por esto, lo importante es pedirle a Dios, pues que nos cura con su sangre y que nos ayude en ese momento. Tener o saber si es de Dios o no es de Dios, pues yo creo que pues todo lo que no se manifieste de manera correcta, pues no es de Dios, ¿no? Y bueno, eso me lleva también a una historia bíblica sobre el rey Saúl. Había un espíritu que lo atormentaba de parte de Dios, que solo David podía apaciguarle. A ver. Perdón que te interrumpa, pero ya habíamos platicado en alguna llamada tú y yo sobre esa historia. Danos un poquito más de contexto para entenderla, porque acabas de decir algo bien fuerte. Hay un espíritu que hay un espíritu que lo atormentaba, pero era enviado por Dios. Claro, sí. A ver. Bíblicamente dice la Biblia que había un espíritu enviado por Dios a Saúl para atormentarle. Entonces buscaron a alguien que fuera diestro en el arpa
y en ese momento el que llamaron fue al rey David. Para en ese tiempo todavía no era rey, pero era David el que podía tocar el arpa, y solo así el rey Saúl tenía pues esa calma. Esa paz. ¿Y por qué Dios manda a ¿cómo dijiste? Es Un espíritu. Un espíritu. Mira, la Biblia no lo especifica, y tampoco como que no me atrevería yo claro, no me atrevería a suponer, pero retomando o hilando estas dos situaciones, no siempre es un tema de manifestación demoníaca. Puede ser por salud, y a veces no tienes ese don de discernimiento, y si no lo tienes, pues qué mejor que te encomiendes a Dios en ese momento, ¿no? Qué mejor que tú te acerques, ores por la persona, y que el Señor sea el que pues, se manifieste en ese momento, que sea su poder el que traiga la tranquilidad, la paz, o por lo que estás pidiendo, ¿no? Tu pregunta fue ¿cómo darme cuenta? Probablemente no te das cuenta si es por salud en ese momento o si hay una manifestación demoníaca, pero las manifestaciones son evidentes también. Te digo, contorsionarte como tú lo mencionas, se te distorsione el habla, las cuerdas vocales, que tengas una fuerza sobrehumana y que empieces a maldecir a las personas, que empieces a maldecir también el nombre de Dios o su palabra, pues naturalmente eso es del diablo, es satánico, no es de Dios. Así es. Ok, entonces... No te apures. Me quedé con eso, y la verdad es que rápido empecé a buscar, porque sí hay como dos versiones del pasaje dependiendo la Biblia que ustedes tengan, donde dice que no era un espíritu de Dios, que no fue de Jehová el que envió el espíritu, sino que el espíritu de Jehová se aparta de Saúl y un espíritu angustiante lo aborda. O en otra versión de la Biblia sí dice que que Jehová manda al espíritu para atormentar a Saúl, y que efectivamente en este caso David con el arpa cuando tocaba le daba paz. Y ahí sigue tú, porque tú eres el que conoce más. Justo eso. Y eso te da también una respuesta a lo que decías. Hay un método, hay una receta, tienen que ser muchos. Pues David con el arpa la hacía, ¿no? Y pues hay quienes con una palabra, y hay quienes es Dios el que hace las cosas, ¿no? Y Dios siempre tiene sus cómo y sus porqués, ¿no? Y estoy seguro, porque en mi fe así lo creo, que si alguien tiene que padecer alguna situación durante algún tiempo, pues hay una obra santa al final de ese tormento. Hablábamos de camino tú y yo precisamente sobre la voluntad de Dios, y muchas veces decimos, ¿por qué Dios permite esto? Bueno, no, hay cosas que no se nos revelan, que son un misterio, y eso creo que estamos de acuerdo en todas las, no religiones, sino, ¿cuál es la palabra que tú utilizas? Denominaciones, ¿no? La voluntad de Dios es así, y para nosotros son misterios celestiales que nuestra imperfección humana no alcanza a comprender, porque a pesar de que Jesús se hace humano y en la imperfección humana del cuerpo reside de todos modos su perfección espiritual, ¿no? Es una situación totalmente diferente. Incluso podemos notar por momentos cómo él se daba cuenta que sus mismos apóstoles no entendían las cosas que él les decía, y es algo muy marcado en la Biblia, ¿no? Porque él se daba cuenta, y la misma Biblia te lo va diciendo, ¿no? Ellos en ese momento no lo entendían. Así tal cual, esa es la frase. Entonces creo que hay muchas cosas que nosotros no alcanzamos a entender, y que es complicado porque no ejercitamos nuestra espiritualidad. El saber que el tema de posesiones es real, el saber que no siempre va a ser a la primera,
Pero lo que sí está en nuestro control es a quién vamos a acudir, porque eso lo dejé en puntos suspensivos y aquí viene la parte complicada. La Iglesia Católica tiene el exorcismo, la Iglesia Cristiana las liberaciones o la expulsión de demonios. Pero ahora no sé si llamarle que está muy de moda. Pero bueno, respetable la creencia y hemos tenido en el estudio y en el canal personas que se dedican a la brujería. Y que tienen este ofrecimiento de servicios de que si tú traes algo te lo quitan. Es más, hablan de que te lo dicen muchas veces y gente ha dado su testimonio, es que yo fui con el brujo porque yo traía un demonio y el brujo me lo quitó, lo echó fuera. Me hizo estas cosas, esta limpia, esta situación y yo con eso quedé sano, quedé libre. Desde el punto de vista estrictamente evangélico, cristiano, ¿esto es posible? Tú a un hermano, ¿qué le recomendarías? Bien. Puede causar una polémica, ¿no? Esto. Quienes vean tu video y quienes estén en ese camino y quienes ejerzan esas actividades, yo lo digo con muchísimo respeto. Si bien no comparto las creencias que se tengan, no comparto su fe, hablando estrictamente de los hechiceros, de los brujos, pero sí respeto, ¿no? Como tal a las personas les respeto y pues les amamos, ¿no? Les amamos. Sin embargo, hay que entender dos cosas. Primero, en nombre de quién venimos, ¿no? Y lo otro, no es una película de Constantine, ¿eh? No es que tengas el don como si viste la película de Keanu Reeves, que él tenía, pues, el poder de exorcizar y demás, ¿no? Esto es meramente de la comunión que tengas con Dios y del poder que el Señor te otorgue. Y pues no es más que buscándole. Y si tú naces con ese don, como tú preguntabas, pues no es que si andas en malos caminos, el don lo tengas. O al menos no creo que sea así. Pero a Jesús en una ocasión lo acusaron de eso, justamente. En una ocasión, y respondiendo también a tu pregunta pasada, la Biblia menciona justamente cuando Jesús libera a un endemoniado y cuando también libera a un lunático, que no es lo mismo. Un lunático el que parece locura, etcétera, pero un demonio estaba atormentado. Son dos escenarios distintos, no es lo mismo. Pero se le acercaron fariseos, se le acercaron escribas y la gente decía, él saca demonios en nombre de... y mencionan a un demonio. Y él claramente menciona, ¿podrán estar divididos los reinos? Demonio no puede echar fuera demonio. Entonces, aquí se presentan dos situaciones en las que tú mencionas. Fui con un brujo y me echó fuera un demonio. O uno. O no tenías un demonio y lo que tenías era otra cosa. O tú crees que tenías un demonio pero no era eso. Y pues el brujo lo que hizo fue una hechicería con eso. Pero un demonio no puede echar fuera demonio. Y el brujo no sé en sí cómo se manejen, en quién creen, pero pues si Dios reprueba toda hechicería y toda brujería, pues no creo que vayan en nombre de Dios, ¿no? Se reconoce el poder de la hechicería y de la brujería desde tiempos bíblicos, incluso antes. Eso existe. Para la gente que diga yo, puedes no creer si quieres, pero no puedes negar que existe, bíblicamente hablando. No quiero decir una barrabasada, pero estamos de acuerdo en eso. No, por supuesto, la Biblia es clara. Si menciona
que Dios reprueba eso es porque existe, de entrada. Y si tomamos la historia del rey Saúl, que puede ser uno de nuestros personajes pues de polémica, consultó a una bruja, la bruja de Endor, cuando escaseaba la palabra en el tiempo de Saúl y el profeta que hablaba en nombre de Dios había muerto. ¿Quién era el profeta? Era Samuel. El profeta Samuel había muerto. Él lo que quiso fue pues sacar el espíritu de Samuel para que Dios le diera palabra, utilizando brujería. Hay una controversia en ese texto bíblico, pero la Biblia dice, consultó a una bruja, y la bruja era de un lugar que se llamaba Endor. Entonces, no le quiero dar importancia al tema de la bruja, sino el que existe, la brujería. Hizo lo que le pidió, puede que tú digas, sí lo hizo, puede que digas, no, la Biblia se refiere a esto, pero de que consultó una bruja, pues es porque la brujería existía. ¿El texto cómo sigue? O sea, como tal, ¿qué dice la Biblia al respecto? Es que va el rey Saúl, consulta a la bruja, le dice, necesito que me traigas a Samuel, y la bruja le aparece a Samuel. Le aparece una figura en la que Saúl entiende que es Samuel. Y Samuel le dijo pues, que había hecho. Sí, que había hecho y que ahora tú estarás conmigo en el Seol, así le menciona tú lo puedes buscar y te aparece. Así es. Así le apareció en espíritu y Saúl entendió que era el de Samuel. Voy a buscar en este momento. ¿Te acuerdas que está en segunda de Samuel, me parece? En Samuel. Pero si lo texteas así, te aparece. Aquí debe estar. Primera de Samuel 28. ¿Qué? A ver, déjame buscarla porque sí está. Quiero encontrar el pasaje bíblico. Porque sí es una historia fuerte, pero sí dice nueva versión internacional. La NBI. Esa, ¿no? Sí. Sí, Saúl y la divina de Endor. Samuel había muerto y lo habían enterrado en Ramá. Saúl había expulsado del país a los médiums y a los espiritistas, o sea, al pueblo de la bruja. Y luego hay un problema con los filisteos y consulta al Señor, pero el Señor no le responde, ni en sueños, ni por profetas. Entonces Saúl le dice a los oficiales, búsquenme a una medium para que yo vaya a consultarla. Hay una en Endor, respondieron. Se disfrazó con ropa y acompañado de 2 hombres se fue a ver a la medium. No, perdón, no sé si sea lo mismo el medium, espiritista, brujo. Medium y espiritista, sí, los brujos pueden ser mediums y espiritistas. Pero bueno, hay un tema al final ahí que es hechicería en general. O sea, pide Saúl, haz que se aparezca el que yo te diga. Y le responde la mujer, ¿acaso no sabe usted lo que ha hecho? Ha expulsado del país a todos los medios y espiritistas. ¿Por qué viene a tenderme una trampa y a exponerme a la muerte? Le dice ella. Pero al final, bueno, ya ella le dice, ¿a quién quieres que aparezca? Evócame a Samuel. Al ver a Samuel, dice, la mujer pegó un grito. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado? Reclamó, no tienes nada que temer, dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró rostro en la tierra. Y Samuel le dice a Saúl, ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy angustiado, respondió Saúl. Y Samuel le responde, el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? Y empiezan a tener una plática y al final Saúl se desploma y estaba lleno de miedo por lo que le había dicho Samuel.
Y a la mujer al final, al verlo tan asustado, le dice: yo soy su sierva y hice caso de usted, y por obedecer sus órdenes me jugué la vida. Ahora yo le pido que me haga caso a mí, déjeme traer algún alimento para que usted coma. Ella lo atiende. Es una historia larga y está en la Biblia. Pero habla de un espíritu que aparece, que sube a la tierra, lo describe, la mujer se asusta al verlo, y tienen esta conversación face to face, ¿no? Quien al parecer es Samuel con Saúl. Sí, es controversial porque hay muchísima gente hoy por hoy. Y que, al final digo, por eso es el libre albedrío y por eso podemos elegir y por eso estamos en México, que es una de las principales garantías individuales, la libertad de culto. Pero hay que reconocer también que las cosas existen y que tienen poder y que están alejadas, si somos estrictos con la palabra, de las cosas de Dios. Pero que sí pueden llegar a funcionar de alguna manera, si no para liberar, por lo menos para mediar, ¿no? Es difícil hablar de estas cosas. Pero bueno, Luis, desde el punto de vista evangélico, cristiano, desde tu denominación en tu iglesia, pues has sido testigo de cómo la gente es sometida muchas veces por estas situaciones que bien pueden ser posesiones o influencias, porque son dos cosas diferentes, pero donde has sido testigo de las cosas que suceden y que seguramente, a pesar de que, como dicen ahora tantos videos ahí en redes sociales, la Biblia dice más de 365 veces no temas, muchas veces es difícil no sucumbir a nuestro lado humano y temer por lo que estamos viendo, porque te ha tocado ver cosas intensas y muy fuertes. Sí, claro. Y creo que esto te puede llegar a confundir también. Más de uno de los jóvenes que estuvimos en ese lugar nos sorprendimos. Pero si tú me preguntas, ¿quién de ellos pues sigue firme en las cosas o los preceptos de Dios? Pues yo creo que nada más soy yo. Es decir, te confunde porque dices tú, acaba de decirlo, Dios dice no temas tantas veces, pero si te lo dice tantas veces es porque conoce nuestra condición humana y sabe que vamos a llegar a sentir ese temor. Mucha gente prefiere alejarse. Para no ver cosas como esta, mira, prefiere alejarse. ¿Sabes qué? No se trata de que Dios te mande a echar fuera demonios. Se trata de tener una vida plena en Él, y cuando se presenten estas situaciones, Dios te ha dado autoridad para eso. En mi nombre atarás esto, atarás aquello. En mi nombre echarás fuera demonios. Orarás por enfermos y ellos sanarán. Pero hay gente que prefiere no hacer eso. Prefiere tener una vida, por decirlo de alguna manera, tranquila para ellos. Y listo. Entonces, de los que fuimos, no todos siguen en los caminos. Unos prefieren alejarse y listo. ¿Es respetable? Sí. Para nosotros, como evangélicos, es triste también. Sí. Y déjame decirte que los temas de experiencias como esas no se tratan solamente de posesiones. Ha habido incluso luchas cuerpo a cuerpo, te lo puedo decir de esa manera, con espíritus de esa índole. Hay un lugar, no puedo mencionar el nombre porque ha de quedar hasta por aquí cerca, pero hay un lugar donde había una iglesia muy pequeña. Esto me lo dijo una persona, hija de pastor, y ella estuvo en ese lugar. Muy cercana, muy cercana. Me dijo, quiero platicarte una historia de este lugar donde pues la iglesia estaba vacía. La iglesia era
2, 3 personas nada más que iban, ¿no? Entonces, el pastor que estaba ahí habló con las personas que antes iban a la iglesia. ¿Por qué ya no iban? ¿Qué por qué? ¿Qué les pasó? ¿Qué les hicieron? Que alguien les hizo un mal gesto. El pastor, la pastora no les caía bien. ¿Qué pasó? No, pues fíjese que simplemente no tenemos ese ánimo y pues como estamos bien, no hemos ido. Pero aquí desde casa, desde aquí, pues nosotros oramos, nosotros nos mostramos desde aquí, vivimos el evangelio, vivimos el cristianismo. Entonces, eh, tomó la decisión este señor de, de meterse en comunión con Dios. Se metió en ayuno y oración. Para quienes conocen de esto sabrán que estas son una de las cosas que más importancia hay que darle: el ayuno, la oración, el alimento de la palabra, para que Dios le diera la oportunidad de entender por qué había ese desánimo. Entrando en ese proceso, como a los 2, 3 días, él dijo: voy a orar en la iglesia. Abre la iglesia y él puede visualizar una silla en el altar de la iglesia con alguien o algo sentado, así como rascándose la nuca, así. Pero él entendió que no era algo bueno, sino que se quedó así, como de, ¿qué es esto? Y le responde: ¿quieres saber quién soy? Pues soy yo el que impide que venga la gente a la iglesia. Se le estaba presentando un espíritu que hacía que la gente tuviera desánimo, que la gente tuviera pues cansancio, que no quisiera ir, que por él. No voy a decir que era el espíritu de desánimo, no, pero ocasionaba eso dentro de la iglesia. Y le decía: y tú no me vas a sacar de aquí fácilmente. Entonces el hombre, el pastor, empezó a orar, a ayunar y empezó a echarle fuera. Pero en lugar de que ese saliera, lo atacó. Y empezaron a forcejear y uno le decía: yo no vengo a ti con armas, yo vengo en el nombre de Jesús, yo vengo con el poder del Espíritu Santo. Y no sé cuánto duró, pero sí hubo una lucha cuerpo a cuerpo. Lo que me cuentan, no puedo decir que fue verdad porque vas a decir: oye, esto ya es chisme, pero fue de primera persona lo que me platicaron. Y sí tuvo daño físico el pastor con esa lucha. Tras esa lucha, él pues no es que haya corrido a decirle: oye, ya sé por qué. No, siguió sometiéndose en oración, siguió en ayuno, sí. Y él claramente dice que él sintió la fortaleza de Dios y que él sintió en sueños como Dios le decía: no temas, y soñó que bajaban ángeles a alimentarle en el sueño. Le alimentaban porque peleaba y no sé si el espíritu se iba, y pues no es que se fuera del todo, ¿no? Y el pastor salía de la iglesia y seguía orando, salía de la iglesia y seguía orando en su casa, regresaba, y él en sueños menciona que él soñaba que una voz le respaldaba y le decía: no temas, porque yo estoy contigo, y bajaban ángeles a alimentarle. Él lo que soñaba. Hoy esa iglesia es de las que más miembros tiene, y erradicaron muchas cosas de ese lugar. Es un pueblo, no es una ciudad, es un pueblo. Se ganó la lucha, por decirlo de alguna manera. El hermano contó la historia, no se la contó a la gente del pueblo, la contó a la persona que llegó a sustituirle, porque hay cambios de pastores en lugares de cambio de pastor. Le llegó a sustituir y le contó: ¿sabes qué? Ora mucho por esto, ora mucho por aquello.
Y quien llegó a sustituirle, pues fue bueno, los padres de la chica que te estoy platicando. Porque fue una chica. Ahora porque esto sucedió aquí. Y entonces, no siempre son posesiones, hay veces que son luchas también. Y pues es un tema que, pues yo creo que no cualquiera aborda o no cualquiera es partícipe de ello, ¿no? Hay temas que se prefieren evitar, pero hay temas que pues son evidentes también. Muchas veces la realidad supera la ficción y estoy seguro que, bueno, más de uno va a decir, esa historia, ¿qué va a ser? Bueno, hemos escuchado historias de espíritus tipo poltergeist, ¿no? Donde trascienden el plano inmaterial a nuestro plano y hay movimientos de cosas, flotan cosas, se azotan puertas. En el tema de posesiones demoníacas hemos visto las películas de exorcismos donde aparecen heridas inexplicables en los cuerpos de las personas poseídas, donde incluso llega a haber un contacto entre los demonios y los pastores o los sacerdotes que están practicando el exorcismo, la liberación. En otro momento, si tú me hubieras platicado esto, quizá, con mucho respeto lo digo y tengo que aceptarlo, me hubiera dado algo de risa. Pero hoy, después de escuchar tantas cosas, me impresiona y creo que teniendo mente abierta, es una historia impresionante y solamente el pastor que lo vivió sabrá lo que es en carne propia luchar cuerpo a cuerpo con un espíritu de este tipo. Además, hay una cosa que también es cierta. Yo no sé en qué momento nace esto, porque esto no lo especifica la Biblia, pero creo que con esta parte quiero cerrar ya contigo, mi estimado Luis. Pero dentro de los demonios hay niveles, ¿no? Y hay algo que se llama demonología y de alguna manera se estudia y a través de los escritos del padre Amort, del padre Fortea, en el caso de los católicos, hemos podido saber los nombres de los demonios. Es más, en algunas partes dice que es crucial saber que el demonio te diga su nombre para saber contra quién estás luchando, porque han declarado incluso sus puntos débiles en estas pláticas o en su momento con estos sacerdotes. ¿Esto es válido también para ustedes? O sea, ¿también hay esa misma creencia del lado evangélico? Por supuesto, Pablo lo menciona, incluso porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestados, principales gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de este siglo. Son jerarquías. Sí, el tema de la demonología, incluso hay un libro sobre eso, para entender perfectamente los niveles jerárquicos. Yo no me meto mucho en eso, aunque te soy honesto, sí he leído un par de libros. Hay un libro que se llama La llave menor de Salomón, es un grimorio muy famoso, que se cree que Salomón, en su amplia sabiduría, logró encerrar 72 demonios en vasijas y logró también dominarlos al punto de que le pudieran conceder los deseos que él pudiera. Menciona el nombre de algunos. En el libro de Toby incluso es un libro donde menciona el nombre de uno de los demonios, Asmodeo creo que se llama, y habla acerca de los... Dios lo reprenda. Amén. Habla acerca de los nombres de algunos demonios. Válido en el sentido de entender que hay jerarquías, porque pues es como todo, ¿no? Como en el tema angelical hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Supongo que en el tema y bueno, no supongo, estoy seguro que en el tema de la demonología también hay niveles, como dicen, ¿no? Hay niveles. Y lo impresionante de todo esto es que cuando hay pues posesiones, a veces no solamente es uno.
en la Biblia menciona que cuando le preguntan el nombre a uno, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque somos muchos, el demonio gadareno. Cuando Jesús echó fuera los demonios y los condujo a los cerdos, bueno, le pidieron permiso, ¿no? Legión, porque no solo era uno, ¿no? Pues sí existe la jerarquía entre los entes demoníacos también, por supuesto. ¿Te ha tocado alguna vez presenciar alguna situación de posesión o de... ¿cómo se dice? ¿Es posesión o...? Se me fue el nombre. Pero de un tema de legión. No podría decir que sí, pero tuve también en una ocasión en un servicio donde trajeron un predicador de otro país. Empezó a hacer el llamado para quienes quisieran aceptar a Jesús en sus vidas. Se acercó una mujer y le preguntó el predicador. De hecho, ni siquiera hablaba en español, tenía su intérprete. Y al preguntarle al intérprete cuál era su nombre, la señora se empezó a reír, pero se empezó a reír a carcajadas. Y le dijo, pues, somos varios para decirte todos nuestros nombres. Y hubo un intento de atacar al predicador. Y el predicador hablaba en el idioma natal y el intérprete le decía, ¿a qué has venido a este lugar? Y la señora, bueno, los que estaban dentro, decía, pues nos han enviado por ti. Y hubo una lucha ahí donde pues se acercaron varias personas a agarrar a la señora, no podían con ella, los golpeaba y él decía, apártense porque así no es, apártense porque así no es. Empezaron a reprender, porque esa es la palabra que se utiliza, empezaron a reprender y empezó a decirle a los hermanos, oren, 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 porque en este momento vamos a hacer libre a esta mujer, porque no tiene parte ni suerte el diablo en esta vida. Pero la mujer seguía diciéndole, pues vas a contarnos, porque somos muchos. Y hablaba no de una sola, de un solo ente, ¿no? Entonces, en esa ocasión, yo pienso que sí eran, pues muchos, ¿no? Como decía. Estuvo fuerte en esa ocasión, recuerdo, porque en un evento así, van familia entera. Y hubo muchos niños asustados, muchos niños llorando. Hubo gente nueva que nunca había ido a un evento así. El llamado fue para aceptar a Cristo, precisamente por eso eran nuevos. Y se manifiesta esto. Mucha gente se va, se espanta, niños llorando. Entonces eso fue como un caos en ese momento. Estrategias para alejar a la gente de Dios. ¿Pudiéramos decir que es algo así? Estrategias del maligno. Pues si su plan era ir en contra del predicador y de paso ahuyentar algunas almas, probablemente esa era una de sus estrategias, como tú lo mencionas. Pues yo te agradezco mucho, mi estimado Luis, que hayas aceptado mi invitación. Entiendo por demás lo difícil que es hablar de estos temas a cuadro, ¿no? Afortunadamente has tenido el valor, aunque hemos preservado tu identidad. No dejo de verdad de darte las gracias por venir, compartirnos mucho de lo que sabes, porque de verdad sí, a título personal admiro mucho tu preparación y la pasión que tienes para las cosas de Dios, y eso es muy importante. Y nunca van a dejar de ser temas controvertidos, ¿no? Estamos en esa guerra constante del conocimiento, de tratar de abandonar la ignorancia y de definir realmente a qué nos vamos a aferrar y qué vamos a creer. Tenemos la dicha, la bendición de tener esa gran libertad. Nadie nos va a obligar a creer en algo que no queramos, y también creo que debemos de ser respetuosos entonces y entender que si yo soy libre de creer en esto, el otro es libre de creer en lo que quiera.
Y puedo no estar de acuerdo con él, pero eso no me da derecho tampoco a recriminarle, a reprocharle y a quererlo obligar, porque entonces yo mismo, al ser libre, estoy queriendo someter a otro a mi voluntad. Creo que eso no es correcto, no está bien. Y otra de las cosas que también reconozco en ti es que, a pesar de nuestra diferencia de credos, hay un punto de encuentro que pues se refleja hoy en este gran episodio, y te lo agradezco muchísimo. Yo te agradezco también, y también quiero pues dejar muy puntualizado esto. Como lo dice la Biblia y como te lo acabo de mencionar, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es decir, yo no estoy en contra de los hechiceros, de los brujos, de los curanderos. No. Tú me conoces, yo no hago distinción de personas. Yo amo a todas las personas, religión, creencia. No, yo no hago ese tipo de discriminación, por decirlo de alguna manera. Tan así es que he tenido pláticas, conversaciones muy amistosas con gente que practica la hechicería, con gente que practica eso, y siempre me dicen, por ejemplo, tengo una invitación, y ahí veremos si tus seguidores quieren que nos acompañes. En una ocasión estuve en un lugar muy cerca de aquí, de Tuxtepec, que me dijo, ¿por qué no vienes en otra ocasión y seguimos platicando? Estábamos hablando acerca de la sanidad divina, porque ella me hablaba desde su punto de vista. Ella y su hija, de hecho ya su hija la relevó, son pues brujas, y ellas curan, sanan, y ella me decía, no papi, no, arriba de Dios no hay nadie, no hay nada, pero pues este es nuestro método, porque hay gente que pues no tiene la fe suficiente, y pues vienen a nosotros, y pues nosotros que tenemos el don. Y tú vas a decir, ¿cómo sabes que tienen el don? Bueno, esa es una historia que pues tú sabrás si la cuentas después, o si tus seguidores te piden, pero para ponerte en contexto, la hija se convirtió de chiquita, según dice la señora, en una bolita de lumbre que flotaba en su maquita, porque tengo ahí en la maquita. Entendió que ella tenía el don de la hechicería y dijo, no, pues esta va a ser quien me releve. Hoy en día la hija es la bruja del pueblo, y dice, encima de Dios no hay nada, pero pues la gente que no tiene fe recurre a nosotros, y pues si nosotros podemos ayudarle, lo hacemos. Ahí luego cuando vengas platicamos. Y yo, pues sí está bien, a ver qué día. Ahí tú sabes. O la traemos. Pues ahí sí habría que ir a invitarla, ¿no? Vamos a ver qué sale. Mientras, muchas gracias. Sí, a ti, muchas gracias a ti por invitarme, a tus seguidores por verlo. Y pues un saludo a todos, y Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, pues ahí están, mis estimados ventanólogos. Agradecerles que hayan permitido a sus servidores estar allá del otro lado de la ventana. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, aquí esperando que se abran de repente las cortinas para llevar a ustedes relatos. ¿Por qué no también decirlo? Juntarnos en esta búsqueda del conocimiento, ir creciendo, aprendiendo y entendiendo juntos, aprendiendo a respetar. Y aunque esto pudiera llegar a helarnos la piel, a perturbar nuestro sueño y muchas veces quizá llevarnos a pensar cosas que nos puedan meter en dudas, no debemos nunca detenernos y conformarnos con la ignorancia. Hay que aprender, hay que moverse, hay que ejercitar el músculo espiritual, aunque represente un verdadero reto muchas veces ahí en medio de la oscuridad de la noche. Y hoy por hoy creo que después de este episodio sí quiero invitarte para que mires por la ventana del conocimiento, tengas el valor de hacerlo y no te dejes vencer nunca por los malos pensamientos. Y desde luego recomendarte, no mires por la ventana.